Bueno, yo voy a empezar, Pablo. Tú llegas al Sevilla en el año 2000, pero 10 añitos antes, la década de los 90, pues los primeros años el Sevilla era un equipo que luchaba por la UEFA y se solía clasificar, pero en el año 95, que se ha clasificado para jugar la Copa de la UEFA, ahí viene ya el primer aviso de lo que venía. El descenso administrativo por no presentar unos avales en tiempo. En la siguiente temporada el equipo se salva en la última jornada, en un partido contra el Salamanca, que Suque viene dejando la selección croata y ganamos 3-0. Pero ya el siguiente, el año de Camacho, que para mí fue uno de los años más ilusionantes de mi vida, el entrenador de moda, muchos fichajes, pegamos un segundazo de los gordos. Estamos 2 años en segunda, volvemos a primera, pero ya bajamos a segunda. Y la economía ya está totalmente por los suelos. Era la época del no tenemos ni para balones. Y Monchi, que no había sido nunca director deportivo, le dicen tú vas a ser director deportivo. Viene Caparrós de entrenador, Roberto de presidente. Y ahí se empieza a hacer, partiendo desde 0-0, los cimientos del Sevilla Grande. Y ahí te llaman a ti. ¿Tú sabías dónde iba? No. Yo supongo que decía, bueno, el Sevilla es un grande de España, en épocas malas, pero... Bueno, pues a ver, solamente déjame 10 segundos para, pues eso, para dar las gracias por la asistencia aquí de todos, en Mollullos, para pediros disculpas por los minutos de retraso, porque además estaba cuando estoy en la rotonda, en el atasco, pero bueno, por lo menos ya he conseguido llegar sano para compartir este rato con vosotros, ¿no? Así que muchas gracias antes de empezar. Y como bien decías, es verdad, ese era el Sevilla de los 20 duros. El Sevilla de los 20 duros. Y no hay ni para balones. Claro, y vosotros sabréis muchísimo más de la historia del Sevilla que yo, lógicamente, pero el mejor contando lo que le ha pasado a mí soy yo. Entonces en eso sí que creo que os puedo, pues por lo menos, no es aleccionar, pero sí por lo menos compartir con vosotros, ¿no? Y ese Sevilla que tú dices de altibajos, de subir, bajar, subir, ilusionarnos pero volver a caer, al final eso se traduce, eso es inestabilidad, que es lo peor que puede haber en cualquier proyecto. Y aparece, pues eso, aparece un Sevilla muy humilde, con que todos habíamos tocado fondo, sabiendo quiénes éramos y lógicamente que se podía volver a remontar el vuelo. Roberto en la presidencia, como bien dices, el delegado del equipo que era Monchi, que se convierte en el director deportivo, un entrenador que habían cesado en el Villarreal, que era Caparrós, que firma el Sevilla también en segunda, y futbolistas prácticamente a coste cero, entre ellos yo, que vine del Mérida, de una situación allí ya pues, desagradable, de impagos, de situaciones muy conflictivas. Y estando en Grecia, yo estaba en Grecia, en Salónica, que yo iba a fichar por el Iraklis de Salónica, porque el Mérida desaparecía y como había que buscarse la vida, pues me habían llamado, yo no conocía cómo era aquello, les dije por lo menos quiero ir 3 o 4 días a conocer la ciudad, a conocer el club, a ver cómo está aquello. No está nada mal, no está nada mal. ¿Alguno estaba en Grecia, en Salónica? Imagino que no, ¿no? No, sí, aquí Dani que había ahora ¿Sí? ¿Te gusta? Bueno, a mí me gustó. Era una ciudad bien, estuve en Atenas y pues estuve en Salónica, no está mal. Un poco Málaga, Valencia, costera, mediterránea. Sí, una zona costera. Y bueno, y estando allí tomando un café con la madre de mis hijas, pues recibo la llamada de Monchi. Y claro, y lo cojo, Monchi, que te voy, Pablo, ¿cómo estás? Digo, pues mira bien, aquí estoy en Grecia. ¿Y qué haces allí? Digo, pues buscarme la vida, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero pues si te he llamado ya 2 veces, 3 veces, digo, ya, pero nunca me ofreces nada. Entonces, espera. Y se pone Joaquín Caparrós, Pablo, ¿qué pasa? ¿Pero qué hostias haces allí? No sé, mister, no lo conocía de nada. Pero mister, hombre, pero no, estás loco allí, los griegos, que no, que te vengas, que Monchi, te ofreceré ya lo que sea. Y claro, y fue pues colgar el teléfono y estaba con él. Y digo, ¿qué hago? A ver, esta gente me dice que sí, pero... Y Grecia, Europa League, si equipo juega la Europa League, bastante más dinero, primera división, o Sevilla, segunda división, un proyecto, una apuesta. Y yo creo que el de arriba me iluminó y dijo, para Sevilla.
La apuesta salió bien, ¿no? Vámonos para allá, ¿eh? Que la apuesta salió bien. Hombre, mal no creo que haya salido. Estoy encantado de la vida. O sea que como anécdota para empezar ya nos sirve. Y nada, y poco a poco crecer. La verdad que fueron años muy bonitos. Deportivamente fuimos teniendo un crecimiento sostenible año a año. El club también se fue estabilizando poco a poco. Fue ya el momento, porque además coincidió que hubo una remesa de canteranos magnífica, y para mí el punto de inflexión es con José Antonio Reyes, que en paz descanse, cuando se le vende al Arsenal y empieza a entrar ya pues, un remanente de dinero mucho más importante, y sobre todo con mucho amor propio y mucho sentido de pertenencia. Es que yo, ya digo, esos años los recuerdo, había una comunión entre el público, nuestra gente, el sevillismo, y los que estábamos en el campo, una comunión. A lo mejor no era el Sevilla más brillante, el Sevilla de los títulos, porque no lo fuimos, pero fue empezar a sembrar para luego conseguir, ese es lo que hemos sido. Aquel primer verano el objetivo era mantenerse en segunda. Claro. Y estaba el Atlético de Madrid, que decíamos una plaza se la lleva. Estaba el Betis, que tenía más plantilla que nosotros, sobre el papel, luego nosotros demostramos que no. Y estaba el Tenerife. O sea, ya estaban las 3 plazas dadas, entre comillas. El Recre, el Sporting, nosotros, había venido muy fuerte, delante. O sea que es verdad, tenían mejores presupuestos, tenían muy buenos futbolistas, tenían muy buenos equipos, pero no tenían el amor propio nuestro. Y entonces había que ganarnos. Y fuimos un líder sólido. Aunque sí, ya te digo, fueron años muy buenos, porque además yo tenía la fortuna de estar durante 6 temporadas en el Sevilla Fútbol Club, y yo es que no he vivido 15 días malos seguidos. O sea, es que además Joaquín era muy... No hay que perder nunca 2 partidos seguidos, nunca. Bueno, algún día te ganaban, claro, pero bueno, al siguiente o ganabas o empatabas, y volvías de nuevo a estar, y al final son aprendizajes que uno va teniendo y se va empapando de sevillismo, de competitividad. Y bueno, y luego lo intentamos transmitir, ¿dónde vamos? Creo que sí. Javi Navarro no estaba el primer año en segunda, ¿no? No. Estaban Loren y Prieto. A Javi nos enfrentamos porque él estaba en el Elche. Ese año en segunda estaba en el Elche y nos enfrentamos a él, sí. Y aparte de que yo también me las tuve con él, porque claro, chocan dos tanques chocando, pero luego somos íntimos, ¿no? Sí. Pues nada, ¿alguien quiere hacer una preguntilla? Vamos. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, Pablo, estamos en la Peña Sevillista de Bollero del Condado, y el peñismo lleva ya un tiempo. Yo vengo de Paterna del Campo, de la Peña Sevillista de allí. Llevamos ya un tiempo sin ver no solamente al presidente del Sevilla, al actual y al anterior, por las peñas, sino tampoco vemos a jugadores ni del primer equipo ni casi nada que se le parezca. Y yo te pregunto cómo era tu vida en el Sevilla cuando llegaste, y en esos años, bajo la presidencia de Roberto Ales y la de después de José María del Nido Benavente, cómo era la relación del Sevilla con las peñas. Visitabais las peñas, iban jugadores, iba el presidente, en fin, lo que ahora echamos de menos. Está la discoteca por ahí. A ver, la relación era diferente, es verdad, era diferente. Además hoy por la mañana ha venido un periodista de Barcelona, que os sonará de la tele, que lo habréis visto alguna vez en la tele, que es Aitor. Y bueno, hemos estado en la Ciudad Deportiva haciendo una pequeña entrevista con Eric Lamela, que está en el cuerpo técnico del primer equipo, hablando un poco sobre el tema médico en los clubes de fútbol, la toma de los analgésicos, un poco la situación de lo que es el deporte de élite, que es no es el sinónimo, sino el antónimo de la salud, ¿vale? Y es verdad, y lo hemos comentado con Jesús Gómez, con el jefe de prensa. Al final la sociedad evoluciona, en algunas cosas mejoramos, en otras no tanto, pero ahora hay una distancia para mí excesiva entre los protagonistas y nuestra gente. ¿Cómo nos olvidemos de que nosotros, el fútbol y otros tantos espectáculos, somos una fábrica de emociones? Nosotros vivimos de emocionar a nuestra gente, para bien o para mal. Y esas emociones al final las llevas dentro, se transmiten de unos a otros, de abuelos, a padres, a nietos, a nietas, y todo eso no se puede, nunca ese hilo no se puede romper. Como
se rompa, pues este negocio no tiene razón de ser, ¿no? Y sí, es diferente, hay más distancia, hay mucha más prensa, hay jefes de prensa, hay muchos filtros por medio, entonces claro, es más complejo, mucho más complejo. A mí la cercanía me gusta mucho más, porque al final detectas y palpas y hueles cómo está lo tuyo, cómo están los tuyos. Yo, por ejemplo, cuando llego aquí, los derbis, ¿no? Los derbis, en aquel momento creo que era Serra Ferrer, el que estaba de el Misti del Betis, o Fernando Vázquez. Bueno, nuestro primer derbi nuestro, Joaquín Caparrós en nuestro lado, y pues yo recuerdo que el Betis se concentraba en Monte Castillo para estar tranquilo, para que no les molestasen, y nosotros éramos todo lo contrario. O sea, Joaquín el lunes decía, tenéis que ir a comprar la fruta y el periódico, y el taxista porque el que os mire más será Betis, era todo como... Y entonces era vivirlo de una forma diferente, totalmente distinta. Cuando va pasando el tiempo, dices, ostras, lo bonito que es vivir esos días cuando estás dentro, como para que encima te apartes y te encierres, ¿no? O sea, porque luego ganarás, perderás, empatarás, pero el vivir esos momentos es lo que luego te llevas por delante, ¿no? Entonces, bueno, formas de ver la vida, formas de ver el presente, pero habrá quien le guste más esta manera de actuar, a mí me gusta más la cercanía. ¿Qué te pareció el primer derbi? 1-3 en el campo del Betis. ¿Qué te pareció? Pues como todos que jugamos casi todos. Al final es complicado que no ganen. No, a ver, me pareció una pasada porque me lo habían dicho, lo había escuchado, lo había visto. Había estado ya en derbis por la geografía española. Atlético de Madrid, Real Madrid, Barça español, pero como el nuestro no existe. No, es que no existe. Entonces, creo que con cierto elemento de juicio, pues la pasión que hay, las mezclas tan grandes, normalmente la igualdad entre los clubes que históricamente ha sido bastante bien llevada, y luego, bueno, pues lo que es Sevilla. Entonces, es una situación, ya te digo, yo siempre digo, son como nuestras finales de Copa de todos los años. Todos los años hay partidos que están marcados en rojo, y pues los derbis obviamente son lo que son, y además tenemos uno cerca, con lo cual ya se empieza el ambientillo a notar, claro que sí. Con permiso, me gustaría una pregunta que tenemos desde muchos los periodistas que habitualmente cubrimos al Sevilla Fútbol Club. Vosotros prácticamente erais fuertes, aguerridos, y ahora mismo con Marcao, con Nianzú, parece que son de chocolate. ¿Qué es lo que comíais ustedes o qué es lo que realmente? Porque yo te he visto aquí. Lo de chocolate lo dices porque son más oscuros, ¿no? Es que hoy no se puede nombrar la otra palabra. Es bonito, ¿eh? No, a ver, diferentes. El fútbol ha evolucionado mucho como juego, es verdad, el reglamento, luego la televisión, lógicamente lo fiscaliza todo, prácticamente pues el VAR, muchas situaciones muy nuevas. ¿Que los de antes hubiésemos jugado como se juega ahora? Pues seguramente sí, porque ahora se juega como te lo permite el reglamento, ¿no? Pero entonces había que actuar pues también de una manera diferente. Yo siempre digo que suele ser un error el juzgar con los criterios de hoy lo que pasó hace tiempo, porque hay que probarlos con los criterios de hace tiempo. Con lo cual, no sé, yo digo, para mí la virtud más inteligente de cualquier persona, y los futbolistas somos personas, es la inteligencia. Y si eres capaz de adaptarte y ser inteligente, pues al final juegas, ya digo, para mí el fútbol de ahora, que ese es otro debate muy bonito, pero el fútbol de ahora es más vistoso, el talento está más protegido, y lógicamente todo eso redunda, ya no hay charcos en los campos de primera división, ya no hay barro, es todo como muy homogéneo, ¿no? Entonces eso, el espectáculo lo mejora, sí, se pierde esencia también, pero bueno, es lo que toca ahí, ¿no? ¿Quién ha sido el futbolista del Sevilla que haya coincidido que más te haya impactado por su calidad? Es que los tenemos muy buenos, ¿eh? A ver, la leyenda, alguien que te impacta sobre todo cuando ya va pasando el tiempo y ves que es como el conejito de Duracell, es Jesús Navas. Nuestro Jesús es que... y porque la cadera ya no le deja, que si no seguiría jugando. Para mí, uno de los mejores, que son los más mayores, pues me lo podréis debatir, porque a lo mejor no tengo yo vuestro criterio,
pero para mí el mejor, si no de los mejores futbolistas que han pasado, que han rendido con nuestra camiseta, ha sido Freddy Canute. Los que sois más mayores igual tenéis otros referentes, pero alguien como Freddy, en el mejor Sevilla en cuanto a títulos de siempre, que cada final metía un gol, es que eso es dificilísimo, ¿no? Y luego lo que él transmitía como persona, ¿no? Y luego ha habido un tal Sergio Ramos, de los mejores defensas de la historia del fútbol mundial, ¿no? Ya digo, yo creo que he tenido la fortuna de coincidir con gente. Un futbolista que técnicamente yo he conocido muy pocos como él, por lo menos de compañero, que es un brasileño llamado Renato. Claro, es que yo tengo en casa una foto que de repente, claro, no sé, en la foto ves el 11 y está Dani Alves, Jesús Navas, Javi Navarro, David Castedo, yo, Esteban, Martí, Batista, Marek, Canute, y dice, es que se me caen los lagrimones. Se me caen los lagrimones, porque es que era es que cualquier partido de cualquier competición sabía que lo podía ganar. Era así. Bueno, ya está. Los tiempos. ¿Y del mariscal del área qué recuerdo? ¿De Antonio Álvarez? Don Antonio, pues uno de mis maestros. Antonio ha sido, cuando yo llego aquí, aparte de ya haberlo visto jugar mucho y de enfrentarme a él en el Málaga, porque cuando era ya muy veterano, yo era jovencito, en los Málaga Real Zaragoza, pues luego está aquí de segundo entrenador con Joaquín, y claro, y alguien como él que te enseñe primero lo que es Sevilla, luego lo que es el Sevilla, después la cantidad de trucos defensivos, porque además él siempre nos decía, vosotros sois, si jugara con vosotros yo estaría siempre atrás, vosotros el trabajo sucio, yo ya la cogía y ya salía jugando, pero era alguien también. Otro avanzado a sus tiempos, creo yo, ese defensa que ahora se cotiza más, porque se le valoran mucho las cualidades con el balón, y él, ya digo, se avanzó, él era de los libres, defensa libre de entonces. Ese tenía una izquierda que era... Claro, era pues una delicia verlo jugar. Y Pablo, por aquí, en tu etapa de Sevilla, ¿a cuál dirías tú que es el delantero más duro que te ha tocado marcar? En la etapa del Sevilla, ha habido muy buenos, ¿eh? Uno de los Asuna. Uno de los Asuna. Chengue Morales y Bakayoko. Bueno. Eso, mira, pero eso no eran difíciles de marcar. Eso sabías que ibas a la batalla, ¿no? Pero Ronaldinho en una baldosa te hacía 3 caños. No sabía por dónde te ibas a... Y además se iba. Recuerdo un gol que nos metió un partido a las 12 de la noche. Aquel partido que, claro, cuando ese balón, cuando le ves que te pega y cuando ves el balón, y digo, sí, que me da ganas de abrazarlo. Abrazarlo. Gente con los elegidos, Ronaldo, no Cristiano, sino el gordito. Como él te encaraba él en carrera, cuando ya la época, su última época, que estaba muy limitado por las operaciones de rodilla, entonces él sabías que era un futbolista que nunca te iba a hacer un amago hacia un lado hacia otro, siempre era en línea recta, pero claro, línea recta con los pasadores que le ponían el pase por delante para bloquear, y luego cuando chocaba. Y entonces los defensas que hemos tenido la fortuna de estar muchos años en primera división en España, ¿qué nos pasa? Pues que hemos tenido un máster, porque todos los domingos te enfrentas a los mejores delanteros del mundo, ahora se van a la Premier, pero es que antes venían aquí casi todos, entonces te enfrentaba y casi todos los equipos, cuando había solo 3 extranjeros, ¿acordáis? Solo 3 extranjeros, pues normalmente era el delantero, el media punta y el centrocampista, eran los de la parte ofensiva del equipo, ¿no? Por lo tanto, ¿quién tenía que...? Los hombres malos que éramos, por los que intentábamos que los estrellas rivales no brillaran. Entonces, bueno, pues era nuestro papel. ¿Hoy cuánto valdría usted? Javier Navarro de usted. Usted, dígame, ¿cuánto valdría? Lo que quisieran pagar por nosotros, esto no. ¿Cuánto valdría? Hombre, yo creo que tendríamos mercado. ¿Cuánto valdría? Sí, porque, no, y sobre todo porque, jolín, nuestros mejores años, que luego siempre nos olvidamos, pero es que había a mi izquierda un tal David Castedo, También. que no había quien lo superase. Era pequeño, pero era pequeño. Por eso yo creo que todavía Joaquín, aparte de ir a la tele, todavía se acuerda de él por las noches. Sí, ya. Porque no lo superaba nunca.
Es que en el otro lado después de Javi teníamos un tal Jesús Navas o Dani Alves. Es que había muy buen equipo. Entonces, y bueno, y unas temporadas en las cuales además encajábamos muy pocos goles, que fue la base de que el equipo fuese creciendo. Entonces, a ver, nosotros lo disfrutábamos, y los rivales cuando venían disfrutaban menos. Bueno, el balón pasaba. Pero bueno, no, les invitábamos a que se fueran por otro lado. El balón se iba. Con buenas palabras, y por aquí intentaron pasar, no vaya a ser. Pero es que yo defendía mi escudo. Ya no lo hay, ya no yo lo hay. defendía mi escudo, y mi escudo y mis compañeros eran El sacados. balón que pase, pero usted. Me parece que somos gente que está. Que no sé. Bueno, ha evolucionado mucho en las reglas del juego. Antes es verdad que había mucho más duelos, muchas más entradas, ahora no hay tantas. Ahora, no sé si pensaréis lo mismo, pero yo os voy a dar una opinión, y el que no quiera pensar así, que me lo diga. Yo soy amante, o defiendo, no que el juego duro ni lo que es los duelos y el tackle, pero que la violencia y las agresiones tienen que estar castigadas. Eso lo defiendo a capa y espada. Pero el teatro y la simulación también, porque eso es engañar al público, al aficionado, al adversario y al árbitro. Y al final, si queremos un espectáculo, vamos a intentar evitar el engaño. Y vamos a intentar, oye, es mi opinión, no sé lo que pensará hoy. Yo he visto un partido de Sevilla, vamos, muchos partidos, que antes de empezar, si yo era portero, estaba pendiente, que antes de empezar el partido, llegaba y al delantero hacía pum, como diciéndole, aquí estoy ya. Te vi. Yo, si no hay pruebas, no hay delito. Si me enseñan las pruebas... He visto porque antes de empezar el partido, porque me tocaba ya por detrás, pum, y le decía como diciendo, aquí estoy. Aquí, bienvenido al Pizjuán. El va y ya no lo mismo. Claro, pero ¿sabes lo que ocurre? Que nuestros, los Pablo Blanco, a nosotros nos dicen que éramos hermanitas de la caridad. Y a vosotros no habéis ido a Granada cuando estaba Granada y cuando estaba... Esto es una evolución, ¿no? Pablo, ¿considera que la prensa fue demasiado dura con vosotros? ¿O la crítica que os hacían sobre todo de Madrid, consideras tú que eran merecidas, o es que se cedían demasiado fuera? Porque todo lo que pasa de Madrid para arriba, sabes que se magnifica con tal de atacar un poco a este amor que le tenemos nosotros tanto al Sevilla Betis, que otra cosa no tenemos, pero aquí de Madrid y Barcelona no tenemos nada. Y como de aquí no pueden sacar eso, no sé si se cebaban demasiado con la pareja de central del Sevilla. A ver, hubo momentos en los que pudo haber razones. Yo hablo por mí, no hablo por Javi, ¿vale? Hubo momentos, porque es verdad, y ha habido... Quitándolo de Arango, que de Arango sí entiendo que... Sí, pero luego es verdad, a ver, nosotros éramos un equipo duro, éramos un equipo muy competitivo, porque éramos muy conscientes de lo que teníamos y de la manera de competir con los rivales. Yo no puedo ir a jugarle al Barcelona a hacer rondos, porque me van a meter 6, pero tendré que competirle con mis armas y ellos con las suyas. Entonces, que alguna vez, o más de una vez, nos excedimos, es cierto, es verdad. Pero luego es cierto, que también es cierto que se empezó a forjar como una leyenda, pero que al final esto está más claro. Esto no es que lo hayamos inventado ahora, sino que está inventado hace mucho tiempo. A ver, los poderosos, los grandes, están acostumbrados siempre a repartirse el pastel. Ellos se sientan en la mesa y, oye, pues el Madrid compiten entre ellos y casi siempre... Ahora el problema es cuando llega uno con una silla nueva, se sienta y dice, yo también quiero un trozo. No, es que yo quiero un trozo. Entonces te conviertes en incómodo y eres molesto. Y cuando el Sevilla, si tú vas a sus campos, al campo de los grandes, te meten 3 y te dicen, qué bien jugáis, venga, hasta luego, buen viaje. Eres un sparring, que es lo que les gusta. Que los sparring vayan allí y hagan su partido y se vengan. Cuando compites, cuando rascas puntos, cuando ganas, ya no eres tan cómodo. Y ellos, a ver, hay mucha artillería mediática como para poder atacarte, pero sobre todo te atacan porque te conviertes en incómodo y porque les robas puntos y eso es lo que no llevan bien. Digamos que era algo orquestado de Madrid para bueno, orquestado, al final, ¿sabes qué ocurre? Que los medios de comunicación no tienen por qué tener los mismos intereses que tú, ni que yo. Mi interés era entrenar, intentar jugar bien, competir bien para ganar puntos para el Sevilla Fútbol Club.
Ese es mi objetivo en mi empresa. El objetivo de esas empresas es vender periódicos, o aquí hay profesionales de esto, o que mi programa de radio se oiga más. ¿Qué me mola? ¿Qué me interesa? Pues que gane el grande, porque me oyen más, o que pierda y lo haga muy mal, porque también me oyen más, y que, bueno, y que los que pasen por aquí, que de repente pues si hay que pegarles palos, les pegamos palos, porque mañana ni nos acordamos de ellos. Entonces, la industria está montada así. ¿Qué es lo que...? Pero también es verdad que cuantos más palos nos daban, más cariño y más amor recibíamos aquí. Y eso es impagable. O sea, eso es impagable. Cuando tú, que tenías la semana dura, tal, y salías a calentar al pijo, y era ya una ovación, y era... como decía Javi en una entrevista, eso era gasolina para nosotros, nos daba la vida. Lo de Pablo Alfaro es nuestro líder, creo que surgió a partir de la entrada a Capi en el derbi, ¿no? Que recibiste todo ese... Es que, bueno, yo llevo socio llevando muy grande, ese partido posterior estaba allí en el estadio. Y creo que fue a partir de ese partido, que bueno, que esa jugada, creo que fortuita, fue la de cambio el devenir del partido, y como se cebaron contigo, que te dieron por todos lados, porque decían... y juzgaban y perjuraban que lo hiciste adrede para quitarnos del medio al que estaba moviendo el campo, que era Capi, que fue el mejor ese día. Ese día creo que surgió la leyenda de Pablo Alfaro como líder del Sevilla, y ahí para aquí fue cuando empezamos, el estadio empezó a defenderte mucho más a partir de ese levamiento que tuvo toda la prensa contigo. Pues puede ser. La verdad que Sevilla como ciudad y los dos equipos, hay muchas cosas que de verdad te la pueden explicar 500 veces, pero hasta que no las vives y no las sientes, no comprendes cómo funciona. Y es cierto, hubo momentos en los que, no sé, y os lo digo con toda la humildad, pero yo tenía la sensación de ser un poco como el abanderado, como el que, no sé, vas a una batalla y coges la bandera y vas el primero y sabes que detrás de ti tienes a miles de personas. Es que esa es la sensación en la grada. En la grada teníamos otra sensación, que tú eras entonces, claro, yo decía, pero ¿cómo voy a dejar de lado a la vida? No los voy a abandonar en la vida. O sea, porque, ya te digo, cuanto más te daban, más cariño recibías. Entonces, y bueno, pues si fuera un poquito una relación de amor y de respeto y de cariño, pues que todavía sigue. Me seguís llamando después de tantos años, pues... Que de la Morena, sí, ¿te acuerdas que de la Morena te llamó Macarra y al siguiente partido había un tifo en Connorte de la Morena, Macarra, tu madre? Al siguiente partido, o sea, nosotros nos sentó... Pero fíjate, el Macarra era yo en un partido de Copa que habían expulsado a Zidane por pegarme en codazo a mí, que luego el famoso episodio de Valdano con Iturralde y con todo eso el Macarra era yo. O sea, pero claro, lo que os contaba, había que focalizar en una situación buena. A Pablo Alfaro y a Javi se le daba leña, pero a Pepe bien que lo han blanqueado durante muchos años, ¿no? Era un defensa bueno, pero que también se veía, pero la defensa lo ha blanqueado durante muchos años porque no convenía... Mirad, los que estáis aquí, todos que estáis aquí... Si lo que le hizo Pepe Casquero lo haces tú, entonces... No, tenemos que hacer la tertulia en Alcalameco. Pues, no, ahora es otro del Real, ¿no? Ahora es Sí, pero bueno, vosotros, todos los que estáis aquí, los más jovencitos, vosotros recordáis, tenéis en vuestra memoria algún defensa de los que de verdad os haya impactado que jugando fuese débil o fuese blandito. Escudemos fuerte tampoco, no, por lo menos al corte no íbamos fuerte, era más... Pero pon en la historia del Sevilla Fútbol Club, ¿qué defensas recordáis de siempre? Campaná, Marcelo Campaná, Paco Gallego. ¿Qué eran? Hermanitas de la caridad, ¿no? Eres el penúltimo, defiendes. Martagón. Eres el penúltimo con el portero. Es así. Pero es que en el Madrid les pasa lo mismo, ¿eh? Recuerdan a Benito, a Fernando Hierro, a Rocha, a Pepe. Claro, pero ¿qué le pasa a Migueli? Es que el fútbol está inventado, ya hace muchos años. Pablo, me contaste hace años, que quiero que se lo cuente aquí a los peñistas, en la Peña del Fontanal, ya que ha salido, que el derbi es próximo, ha salido la entrada a Capi. ¿Cómo viviste, quiero que le expliques a ellos, cómo viviste desde el vestuario la remontada?
Sabía que me lo ibas a preguntar, ¿eh? Sabía que me lo ibas a preguntar. Bueno, es que está la prensa, tampoco puedo contar mucho. No, tranquilo, si quieres corto, ¿eh? Pero es que no me fío porque no cortas. Yo corto. Ya estáis todos, 1, 2, 3. No, yo corto, ¿eh? A mí se me nota mucho el color rojo y blanco, lo siento. Ya lo sé, eso sí que es verdad. Bueno, pues vale, pues fue pues de los días que uno aprende lo que es esta ciudad y lo que es el fútbol en esta ciudad. Al final es un derbi, 12 de la mañana, cuando los televisaba el Canal Plus a las 12, que solo estaba el partido del Plus de segunda, y bueno, pues un día, y un partido con muchísimo ambiente, pues lo que es un derbi sevillano, ¿no? Y los dos equipos, y bueno, y creo que el Betis también con un muy buen equipo. Y al final, pues hubo un momento del partido, es verdad que joder, nos estaban haciendo pasar muchos problemas. La segunda parte empieza y es cuando, porque lo tengo que reconocer delante de vosotros, se me va la pinza y le doy una tremenda a Capi, una tremenda. No fue consciente para lesionar a nadie, pero sí que me pasé de frenada. Estuve bien expulsado, que es verdad, bien expulsado. Gracias a Dios, a Capi, es verdad que ya no pudo jugar ese partido, pero luego al domingo siguiente creo que ya jugó. Y de hecho, esa situación nos generó luego una amistad muy buena entre los dos, es cierto, y lo tengo que decir porque el fútbol también es eso. Pero es verdad que fue ese espoletazo y de repente el partido dio la vuelta. Y con uno menos, cuando tú estás en el vestuario pensando que lo has liado y que todo se va a complicar mucho, pues estás dentro y escuchas, y al rato otra vez, ¿qué pasa? Y cuando remontas el partido, cuando ya se dan una serie de circunstancias, y que de ese momento de estar a ver qué pasa, pues de repente pasas a esa euforia cuando los compañeros entran al vestuario, hemos ganado, que tú casi ni te lo crees. Y como anécdota, una cosa sí que les voy a contar, otra no puedo, pero una cosa sí la voy a contar. Y te das cuenta lo que es Sevilla cuando acaba el partido, nos duchamos, claro, nosotros fíjate cómo estábamos, vamos saliendo y en el fotocall, ¿no?, donde se hacen las entrevistas, pues bueno, yo iba con mi neceser, el pelo mojado y tal, iba para el autobús, Pablo, no sé, 15 radios, televisiones, bueno, ¿y el partido? ¿Cómo está? Y bueno, pues por una parte, bueno, pues a ver, estoy contento porque hemos ganado el partido, nos ha ido muy bien, es un derbi, por otro lado, sé que no he actuado bien, he metido la pata, y gracias a mis compañeros, pom, y ya se apagan los focos, se van, y hay 3 periodistas, que no voy a decir los nombres, que me dan un abrazo. Has ganado el partido tú, Pablo, has ganado el partido tú. Puede ser. Esto no me han hecho en mi vida, me han hecho esto en ningún campo del mundo, ¿no? 3 periodistas, claro, periodistas. Y tal, y me monto en el autobús y ya nos vamos, bueno, salimos de ahí escoltados, las 3 de la tarde, llegamos a nuestro estadio, Sánchez Pizjuán, y en el Sánchez Pizjuán había como 3.000, 3.500 personas esperándonos, con la bufanda, tal. Y sacan a hombros del autobús, como los toreros, al Nico Olivera, que había metido 2 goles, y a mí. Y me sacan a mí porque decían que yo había ganado el partido. Era como que yo iba a hombros y decía, no me lo puedo creer. ¿De dónde está la cámara oculta? Porque tiene que estar por algún lado. Y así te van enseñando lo que es Sevilla y lo que es este derbi, y así uno lo aprende pues como lo aprende. Pero un momentito que termine de beber el agua. El otro día, gracias a la Federación de Peñas del Sevilla Fútbol Club San Fernando, pudimos visitar lo que es en la Peña Sevillista de Utrera, el nuevo museo que ha tenido bien el padre de Antonio Reyes para la Peña. Decía el de la intervención, Joaquín Caparrós, que nunca había visto un jugador como Reyes y compararlo con Messi. Tú que has tenido oportunidad de conocerlo de cerca, ¿Reyes era como Messi? Hombre, a ver, es que Messi hay uno, pero Reyes es cierto que ha sido un futbolista excepcional. Hay chicos y chicas, los que ahora que también juegan, hay chicos que son elegidos por quien esté arriba, que le dice, toma esto para ti. Y Reyes era alguien con un físico privilegiado para jugar al fútbol, muy rápido, muy resistente, luego habilidoso, con un desborde tremendo, pero es que tenía las cualidades que más se cotizan en el mercado. Y luego, bueno, pues hizo una carrera muy bonita, fue el primer paso que se nos fue al Arsenal, el club
recogió un dinero que le vino estupendamente bien, él luego fue haciendo carrera, siempre, bueno, pues siendo lo que era él, ¿no? Al final, muchos dicen, bueno, si hubiese tenido una cabeza diferente, si hubiese sido otra forma de ser, el entorno, pues a lo mejor, pero cada uno vive como lo siente, ¿no? La desgracia, pues, se cebó con él y se lo llevó antes de tiempo, pero yo creo que no sé, no recuerdo a nadie que yo conozca que haya hablado mal de él, y eso es muy difícil en la vida. Por lo tanto, bueno, yo creo que desde arriba seguiré dando el toquecito al balón y estando en esas ruedas de prensa cuando venía al principio, que se sentaba en las ruedas como vosotros para aprender de los que hablaban. Sí, eso nos pasaba con él. Joaquín le obligaba a sentarse en el fondo y a escuchar la rueda de prensa, pues, de los compañeros. Tú escucha y calla, y tú escucha, aprende. Al principio no tenía la facilidad para expresarse, pero le decía, no se preocupe, si con que salga el campo ya está. Ya hablamos los demás, no te preocupes, que salga ahí. Y yo he visto a José Antonio en el Nou Camp coger el balón, y os nombro a un tal Puyol que no era nada lento, y José Antonio con balón y Puyol persiguiéndolo sin balón, y lo superó y el balón se fue a córner la jugada y se hubiera a rematar, y yo ver a Puyol mirando, le decía a Carlos que el niño no vea, no, era un elegido. Jugó también en los equipos madrileños. En el Real Madrid también llegó a jugar. Y fue importante en una liga, ¿eh? El último partido de liga creo que fue muy importante, y en el Atleti también. No, han estado en muy buenos equipos, porque era muy bueno. En el Arsenal, bueno, pues Español, Benfica, una carrerita muy maja, la verdad que sí. Ahora que se está hablando de Reyes, Pablo, el partido en el que se consagró, creo que fue el Sevilla 4, Madrid 1, creo que jugaste tú ese partido. ¿Puede ser ese el partido que mejor recuerdo tengas tú como sevillista, incluso más que el derbi del 1-3 por la jugada que te hizo tener sentimientos encontrados? Ese 4-1 fue... Ese fue una gozada, ese partido fue una gozada, claro. Ese partido que estaba el día lluvioso, desagradable, que además, fijaros la cosa que uno recuerda cuando te pasa, cuando son días tan especiales. Ese partido, en el descanso del partido, estaba ya programado, actuaba Rosa de España. La Rosa de España actuaba en Sánchez Pizjuán. Que yo me acuerdo que antes del partido decíamos, madre, lloviendo y tal, la pobre no va a poder ni... Pues daba igual, ahí estaba lloviendo, la gente cantando, bailando, 4-0 en el descanso, pues fíjate, ¿no? Y aquello que fue, yo creo que fue de sus mejores actuaciones nunca, ¿no? Pero sí, partidos, yo hay uno que recordaré siempre, y a lo mejor vosotros decís, hombre, éramos más equipo, ¿no? Pero para mí el partido del ascenso contra el Tenerife, ¡buah! Ese partido, porque tienes la sensación ya de pertenecer a un gran club y de volver a dejarlo en su sitio, en primera división. O sea, hemos conseguido entre todos sacarlo, con todos los respetos, sacarlo de la mierda y ponerlo otra vez en su sitio. Y a partir de ahí empezar. Ese partido fue, yo lo recordaré siempre, y esas 2 semanas, porque nosotros ascendimos matemáticamente quedando 2 jornadas de liga, que los demás equipos no habían ascendido, entre ellos el Betis no había ascendido, el Tenerife no había ascendido, el Atleti estaba peleando. Esas 2 semanas prácticamente de vacaciones, porque íbamos a entrenar, pero en un estado que os lo voy a decir, claro. Íbamos a entrenar porque íbamos todos los días a cenar, y todos los días por ahí, y todos los días a las 9 a entrenar. Entonces, claro, las semanas se hacían muy largas. Pero fueron las mejores vacaciones de mi vida. Porque, claro, vosotros no sé si habéis tenido esa sensación de, pues claro, ya has ascendido, lo has celebrado, estás pletórico. El otro equipo de la ciudad todavía no, con un miedo que se palpaba. Y claro, tú ibas por la calle y veías a la gente y decías, este es de los millones, este no, no se ha notado. Claro, son, te digo, momentos muy bonitos que no se los lleva dentro, ¿no? Porque cuando te vas haciendo mayor, eso sí que es, lo echas de menos, es nostalgia. ¿Notas algún paralelismo de aquel Sevilla del no hay para balones con el actual, aunque estemos en primera división, por la economía y porque parece que tenemos que empezar a construir otra vez de cero? Pues igual es ese paralelismo, ¿eh? Igual es el que tenemos que concienciarnos de nuevo de que el camino para volver a ser grandes otra vez, pues a lo mejor ahora pasa otra vez por remangarse todos, desde el que manda hasta el utillero. Yo veo también diferencias.
Paralelismos debe de haber, pero diferencias también las hay. Y probablemente una de ellas, aquel Sevilla, como te decía, desde el que mandaba hasta el utillero, estábamos todos alineados en una dirección, no había bandos, no había situaciones extradeportivas, que ahora las hay. Y además entonces no teníamos tanta plata. El pasado reciente, glorioso, ahora pesa mucho, entonces no pesaba tanto. Y eso es verdad, esas son diferencias que existen, pero es lo que nos toca, ¿eh? ¿Y qué tenemos de bueno? Que sabemos que si volvemos a reflotar el barco de esa manera, pues volveremos a ser lo que hace tan poco hemos sido, ¿no? Por lo tanto, ahora tenemos un libro de instrucciones, lo tenemos. Entonces no lo teníamos, pues oye, vamos a intentar seguirlo, ¿no? Pasa que yo creo que la gente no está mentalizada, que el último partido contra los Osasuna, que fue un partido muy malo futbolísticamente, y ganamos a duras penas. Y te encuentras a sevillista que dice, hay que ver para ganarle a unos Osasuna. Digo, espérate, que tú estás pensando en el Sevilla grande, es que este Sevilla es del mismo nivel que Osasuna, o sea, tiene mérito, pero nos creemos que es poca cosa porque venimos de lo que venimos y no, espérate, que no somos el Sevilla de Canté, vosotros Sevilla. Que estáis aquí, cuando te han puesto tantos años jamón de jabugo del bueno, ahora la mortadela cuesta comérsela. Yo tengo en mi casa 3 carnes de segunda, ¿eh? 3 carnes de segunda, ¿eh? Desde que yo nací, los 3 años que están en segunda. Guardalos. Los tengo guardados. Cojan polvo ahí, déjalo. Los tengo guardados. Sí. Yo creo que, bueno, pues nos toca eso. Al final, no por ello hay que ser menos sevillista, sino afrontar la realidad. Yo creo que es de persona y de tener esa hombría y esa valentía, ¿no? Pues nos toca remangarnos, nos toca diseñar un equipo de esta manera. Yo soy consciente, porque además cada vez es más consciente, de que hay algo, el alma del club y el sevillismo no va a abandonar nunca su equipo, pase lo que pase. Siempre y cuando las situaciones sean pues eso, honradamente decentes, todo, y a partir de ahí a seguir, claro que sí. Y muchas veces no somos conscientes, de verdad, no somos conscientes de la admiración que nos han tenido hace nada, allende unos cuantos kilómetros. No somos conscientes. Porque si me podéis decir algún equipo en España que en el último lustro o en la última década haya ganado más títulos que nosotros, en Madrid. Y ya está, ¿eh? Pero es que el mérito del Sevilla es que nos hemos gestionado nosotros mismos. No es que ha venido una persona por dinero, sino nosotros mismos con nuestros recursos. Yo, por ejemplo, de las 3 Europa League, para tú ganar 3 años seguidos en la Europa League, tú tienes que tener un señor equipo. Y si tienes un señor equipo, tú juegas la Champions. Entonces, ganar 3 años en la Europa League, el Madrid la ganó 2 años seguidos, pero era el Real Madrid. Pero yo veo difícil que, por lo menos de los 3 años seguidos. Lo de las 7 Europa League, yo creo que también es complicado, pero a lo mejor el tiempo vale. Por eso también, lo que ha conseguido el Sevilla, sin, digamos, el jeque de turno detrás. Sí, sí, al final es con un modelo de negocio. El nuestro al final se fue forjando poco a poco, pero el modelo de negocio ha sido bonito, yo creo que todos lo sabemos. Hacer una red de scouting y de ojeadores magnífica, invertir en eso, captar talento joven a buen precio, revalorizarlo con un rendimiento deportivo y venderlo caro para volver a que el círculo, digamos, tuviese su sentido, ¿no? Y es que encima ganábamos muchas cosas. Para mí el fichaje perfecto, para mí, de la historia del fútbol, por lo que costó, la plusvalía que se le sacó y el rendimiento que dio, es Dani Alves. Lo que cuesta, por lo que lo vende y el rendimiento que le dio, que era, Dani Alves era lateral, pero el minuto 90 era lateral, extremo, medio centro y subía una vez. Dani Alves es el fichaje perfecto. Es que es un portento. Y luego ya, claro, la vida que tiene los derroteros. Pero, jolín, esa banda derecha, Dani Alves, Jesús Navas... Casi nada. Es que todos los rivales tenían que guardarse de los 3 cambios que había entonces, ahora hay 5, de los 3 cambios, 2 se los guardaban para nuestra banda derecha, para contrarrestar, porque no había quien aguantase ese ritmo. Y claro, cuando subía uno, subía el otro, o subían los dos o bajaban los dos, que era una constante, y luego se complementaron muy bien. Y hombre, era una gozada, yo ver los partidos de compañero, era una autopista al cielo, ¿no? Pablo, buenas noches. A ver, hay jugadores que están al margen de la prensa, pero la pregunta sería, ¿afecta lo extradeportivo a los jugadores? ¿Afecta a él, perdón? Lo que ocurre fuera del campo, lo extradeportivo, ¿le afectan a los jugadores? Hombre,
jugadores son personas, ¿eh? Son como, no te creas tú que yo cuando era niño era diferente a este niño que hay aquí. Lo que pasa es que luego, bueno, pues vas teniendo cualidades, vas jugando y vas llegando. Afecta ahora, a día de hoy, yo creo que les afecta más en las redes sociales que la prensa. Periódicos ni compran, radios ni escuchan. Pero sí el TikTok, Instagram, porque están todo el día conectados y ahí y son impactos. Los agentes, que sí que hablan con ellos, oye, pues, fulanito, ¿qué te ha pasado con este periodista? ¿O qué te ha puesto a parir? No sé qué. Entonces, todo eso sí, claro, y puede influir. Luego depende también de la fortaleza mental que uno tenga. Hay gente que le influye muy poco y hay gente que cualquier cosa lo saca de su... Entonces, bueno, es un contexto diferente porque es que la vida cambia y evoluciona y entonces, pues, pero los futbolistas son chicos de la calle, como, o sea que bueno, juegan bien, entrenan bien, ganan buen dinero, se cuidan, pero al final son un poquito producto de la calle, normal y corriente. Háblanos algo del VAR. ¿Qué opinas sobre el VAR? ¿Atenaza a los futbolistas a la hora de entrar y demás? A mí me encanta, pero con B. El VAR con B me encanta. El VAR, pues a ver, pues es la tecnología que ha nacido, o por lo menos es la idea, para que haya más justicia, porque es verdad que hay muchas situaciones que antes pues ya está pitaba el árbitro y punto, se equivocaba o acertaba, y ahora sí que puedes afinar todavía un poco más. ¿Que lo podemos mejorar? Y lo tenemos que mejorar mucho, mucho. Yo cada vez que veo un partido y para tomar una decisión nos pegamos 5 minutos, los partidos se hacen eternos. Los nervios a flor de piel. Los nervios a flor de piel, metes un gol, no lo puedes celebrar, igual te lo celebra y luego te lo quitan. Entonces, eso... Claro. Una de las facetas, fijaros, y esto os puede sonar un poco a friki, pero está pasando ya. Una de las facetas que los psicólogos deportivos están trabajando ya con los jugadores en los equipos y con los entrenadores es el post... ¿Cómo te comportas o cómo reaccionas ante lo que diga el VAR? A ver si me explico. Tú, por ejemplo, antes metías un gol y si el árbitro corría era gol. Te abrazaba, lo celebraba, todo tal, y ya está. Y lo primero que veas al árbitro. Y ahora y ahora metes un gol, tienes un momento de subidón de alegría, pero ya estás mirando de reojo por si acaso lo anulan. Y si tiene que ir al VAR, dices ya, a ver, y todo eso... y de repente te dicen, no es gol, a seguir jugando. Hostia, te has desconectado ya, 4 minutos. Son situaciones en las que hay equipos que ya están trabajando en ello para intentar no desconectarse, más allá de que la decisión sea a favor o en contra. Esto es lo que tenemos ahora. ¿Y crees que el nivel del arbitraje, por la ayuda del VAR, ha descendido o ha... Yo lo que creo que ha cambiado, y sobre todo porque ya toman menos decisiones, se dejan llevar, como luego te van a llamar, si te has equivocado, pues hacen un arbitraje como muy defensivo, no sé, para que no les puedan decir que han pitado en contra de nadie, y es verdad, eso ha cambiado, pero imagino que todos cambiaríamos, si estuviésemos abajo. Al final hay reglas de juego, intentas aplicarlas, pero cuando pasan cosas gordas de verdad muy influyentes, sabes que tienes el de arriba que te pueden llamar, por lo tanto ha evolucionado. Ahora, es verdad que ahora están mucho más preparados, físicamente están muy bien, son profesionales, ganan muy buen dinero, que eso es una de las cosas que se lo merecían, pero sí, las decisiones ahora y la toma de decisiones pues están más... Al final siempre hay alguien tranquilito con la calefacción puesta en la sala del box, sin nervios y tal, que decide, oye, ven aquí que tienes que ver esto. Entonces eso, claro, influye mucho. Lo de Collado, ¿no? Que lo mira en el VAR y ahora le quita la roja. Sí, así es. Lo mira en el VAR, le saca la roja y ahora apela al Sevilla y le quita la roja. O sea, para que vea que hay que mejorar. De todas formas, también hay una cosa que yo creo que tenemos que ser conscientes. El juego y el fútbol es un deporte que mueve masas, mueve pasiones, y hay algo que vende mucho. Y que nos llena las tertulias, nos llena las peñas, nos llena los bares, que es la polémica. Si le quitamos la polémica a este deporte, hay muchos periodistas que se tienen que ir al paro. Es verdad, la polémica es... porque al final, ¿cuántas veces hay una cosa que se me dice, yo, mira, ganar 1-0 y encima de penalti injusto y en el último minuto?
Porque al final has ganado y se ha montado la de Dios para seguir hablando durante un mes del partido. Bueno, es el espectáculo del fútbol también. Pablo, desde la institución municipal agradecerte que hayas venido aquí a Bollullo y a compartir este rato en la Peña Sevillista. Y bueno, aquí en Bollullo pues tenemos una cantera de fútbol base importante, muchos equipos de categoría inferiores. Yo te he escuchado en alguna entrevista hablar de tu inicio en Zaragoza, de cuando te llamaron hecho un niño con 17 añitos y te dijeron te tienes que ir a entrenar al primer equipo. Que me gustaría si pudieras contar algo de eso. Pero sobre todo de una persona que ha crecido y ha tenido la fortuna de jugar primera división profesional como futbolista, pero que siempre se preocupó también por su formación académica, porque tú eres médico. Habiendo aquí niños también en esta charla coloquio y la televisión local, que esto lo va a ver al final todo el pueblo, me gustaría que le lanzara un mensaje también a todos los jóvenes futbolistas que están ahí sobre la importancia de lo que tú tuviste la capacidad de hacer, ¿no? De compatibilizar el fútbol con los estudios, y que pudieras contarme un poco de tu experiencia en esos inicios. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por tus palabras al principio, ¿no? La verdad que es una gozada, además, ver amigos de Manzanilla, ver amigos de Paterna, esta zona, no es que la tenga trillada, pero sí que vengo, y cada vez que vengo me tratan mejor, ¿no? Y luego, hay un dicho que es muy, a mí me gusta mucho, hay un dicho que dice que para ser deportista de élite, lo primero que tienes que hacer en esta vida es elegir bien a tus padres. Ninguno elegimos a nuestros padres, son ellos los que nos hacen, ¿no? Pero es una manera de la carga genética que te dan tu padre y tu madre, al final revierte en uno mismo. Y como mis padres, Pablo y Palmira, para mí son mis ídolos, pues entonces yo siempre, mañicos aragoneses de Pablico estudia, Pablico estudia, Pablico estudia, Pablico estudia. Eso era un taladro en mi cabeza. Entonces, haz lo que quieras, pero estudia. Haz lo que quieras, pero estudia. Que el fútbol es muy bonito. Mi padre jugó en tercera división. Mi abuelo Guillermo, cuando en aquella España en el que decían que los toros tenía más afición que el fútbol, era gente muy más mayor, pero también era muy futbolero, socio del Zaragoza, y yo fui creciendo en la cabeza. Mi profesión y mi oficio era estudiar, y luego mi hobby era jugar al fútbol. Entonces era la balanza que poco a poco va cumpliendo años. Hay tiempo para todo, porque hay tiempo para todo. Os lo digo, pues por lo menos en mi caso, que tampoco hay que ser súper brillante para formarte y para ser conscientes de que esta carrera, que es preciosa y de que es el sueño de muchísimos niños, pero cuando tengas 33, 34, 35 se acaba. El futbolista cuando está en activo no piensa en ello, pero ya cuando has pasado por ahí te das cuenta de que luego la vida es larguísima, ¿no? Y hay muchas más cosas. Entonces se puede hacer, el tener formación nunca va a sobrar. Yo que también ahora soy entrenador, siempre prefiero chicos que sueñen con el fútbol, pero que tengan más inquietudes en la vida, porque te da otra perspectiva de todo. Y yo no sé, yo creo que mis hijos, tengo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos. Las mayores ya vuelan solas, una ya es médico, la otra profesora, sigue jugando al baloncesto, el pequeñajo juega al fútbol. El deporte tiene que ser parte de su formación como personas, el deporte el que sea. Pero luego sí, claro, la formación te va a hacer mucho mejor, ¿no? Yo no conozco a nadie que le sobre el haber estudiado, nadie. A uno luego trabaja o ejerce su profesión que no tiene nada que ver con lo que estudió, pero narices, porque bueno, al final siempre que puedas y conoces gente de todo tipo, conoces hasta personas con 80 años que se apuntan a estudiar un idioma o que les apetece estudiar historia. A mí eso me da una envidia, y ojalá cuando tenga yo de edad mayor tenga esa inquietud, ¿no? Así que no sé si te lo he contestado, ¿no? Pero sí, se puede jugar al fútbol, se puede ser profesional y uno le da tiempo para hacer más cosas. Yo quiero hacer una pregunta.
Una pregunta relacionada más que con el fútbol, con el deporte, que el alcalde lo ha nombrado. No sé si todos los que están aquí saben que Pablo, a final del mes de septiembre, en Sevilla, que se corre todos los años, el último fin de semana de Sevilla, la carrera nocturna. Y no sé si sabéis que Pablo corrió esa carrera, que son 8,5 kilómetros, que yo dejé allí a mi hija, a Carmen, a la chica que la corrió. Yo no pude por unas plantillas que me habían enviado el recetado, y al otro día leí todo lo de la carrera, y Pablo esa noche corrió 8,5 kilómetros en Sevilla de noche, con los oídos tapados y los ojos también. O sea, ni oía ni veía absolutamente nada. En pro, o no sé si perteneces a una asociación de personas disminuidas, y quería que nos contara cómo fue tu experiencia de correr 8,5 kilómetros sin ver ni oír absolutamente nada, lo cual me parece un mérito por tu parte impresionante, y además el hacerlo por esas personas disminuidas físicas en ese sentido. Joder, internet lo que tiene, ¿eh? Aquí ya no puedes hacer nada que no se entere. Madre. Salió en la prensa y... Sí. Yo me quedé alucinado con lo que hiciste. Pues mira, eso es un amigo que tengo, que es un liante, muy liante, que además él se dedica a hacer pruebas. Tiene también un reto personal, se llama Reto Pichón, que se dedica a hacer pruebas de triatlones, de nadar, de saltar por los montes, las cosas más extrañas que hay en los lugares más lejanos del mundo. Y un día comiendo con él, me dice: oye, papá, ¿a ti te apetecería? Digo, no, a mí no, mira, que tú estás muy loco, pero tanto no. Bueno, pero algo que, digo, hombre, algo que sea. Y total, me llamó: oye, Pablo, ¿te apetece ir a conocer a la asociación APASCIDE, que son personas sordociegas? Sordociegas, ni ven ni oyen. Y que la sede nacional está cerca de Salteras. Digo, ostras, pues oye, pues venga, me apetece conocerlos. Total, fui allí a su casa, a una finca que tiene, y claro, llegas allí y te impacta porque es que no somos conscientes de lo que es vivir sin ver ni oír. Entonces, ¿por qué? Porque todo su universo, o sea, nosotros, tú llegas aquí, conduces, nos vemos, escuchamos, sabemos que hay mundo, sabemos las noticias, vemos, pero es que para esas personas su mundo, su universo entero es lo que tocan. Más allá de lo que tocan, nada más, no existe nada más en su vida, ¿no? Porque los sentidos no les da para eso. Entonces, claro, te impacta mucho, te das cuenta, porque además los ves allí, de que hay personas que llegan a no ver y a no oír, pero porque el problema de fondo es mucho más grave, o sea, eso es la consecuencia de lo que tienen. Luego hay otros chicos y chicas que nacen sordos, pero nacen viendo, pero con el paso de los años dejan de ver. O sea, hay muchos cuadros, y las familias. Bueno, y total, que me dijeron: Pablo, pues la carrera nocturna hay 8 chicos que la corren. Y digo, imposible, ¿cómo van a correr? O sea, que no, porque además hay 25.000 personas corriendo, o sea, es que te atropellan. Porque sí, hay una vara, una guía de 3 metros, hay un guía por delante, otro por detrás, y total, que tú querrías darnos visibilidad, ayudarnos para que esto pudiéramos salir en... Y les dije que sí. Digo, mira, sí, digo, porque cuando vayan al coche para casa, si os digo que no, por dentro no voy a poder estar tranquilo. Entonces, venga, sí. Total, que nada, que nos fuimos esa noche, un montón de 8 personas, que yo te digo que es que el meritazo lo tienen ellos, ¿eh? Porque yo cuando acabo la carrera hago así y vuelvo a ver y a oír, pero es que ellos siguen igual. Y 8 kilómetros, porque además pasa otra cosa, que nos pasará a todos, que cuando no oyes pierdes el equilibrio. El equilibrio lo tenemos en el oído interno. Entonces es ir corriendo, pegado a una guía, depende cómo se mueva la guía, es el lenguaje que tienes, más rápido, más lento, paramos, esa. Y claro, y cada pisada que das en el suelo, con el miedo de que no haya nada, pues no sé, un vaso de plástico, cualquier cosa, te caes. Entonces yo llegué con los cuádriceps, como 2 piedras, 1 hora y 10. Bueno, pero muy contento, muy orgulloso de haber por lo menos contribuido, porque a los 2 días, esto lo cuento como broma, ¿vale? A los 2 días
la asociación de aquí de Sevilla me llama, oye Pablo, que te quiere llamar la presidenta nacional de la asociación. Pues que me llame, claro, me llame, una señora muy mayor. Pablo Alfaro, encantado de conocerle, que le quiero dar las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Dice, y le cuento una cosa, digo, cuéntemela. Dice, que sepa que ha tenido más visibilidad esta carrera que cuando inauguró nuestra sede la Reina Sofía. Y no sé por qué, que me vino a la cabeza y le digo, hombre, pues ya tiene usted, para el año que viene ya lo tiene, ya lo completa, si invita al emérito. O sea, como venga el emérito ya, no, yo decía, no, eso no lo podemos hacer, y ya lo sé, hombre, no se preocupe. Que una broma, no pasa nada, que ya se va el emérito aquí. Pero, joder, pues oye, al final, no sé, creo que también los que la sociedad también nos da cosas, también tenemos que repartir de vez en cuando, ¿no? Me sentí muy bien, la verdad. Bueno, y ahora que os puedo preguntar yo algo, aquí cómo vais a vivir el derbi, el pre-derbi, aquí cómo se vive, ¿qué vais a hacer? No, yo digo la semana, los días de antes, porque es que estáis al lado del rival, estáis al lado. ¿Os miráis, os retáis con la mirada? No estamos acostumbrados a llevamos mucho tiempo de frente por frente. Hubo un derbi que íbamos nosotros perdiendo en el campo del Betis 3-1, en la 96-97. No sé si has escuchado que marca Salva el 3-2 y Galván lo marca... Y empata, pues en el 3-1 tiraron cohetes. ¿Aquí? Yo estaba en el campo del Betis. Yo estaba en el campo del Betis, que es la primera vez que voy, y estaba detrás, estaba en preferencia, estaba detrás de periodistas. Eran todos periodistas. Y lo que me llamó la atención no era en la época de internet, que lo hacían todo a mano. Si un jugador cogía el balón, le marcaba una rayita, todo a mano. Y cuando el Sevilla marca el 3-3, todos se levantaron. O sea, todos esos periodistas eran de Sevilla. Ahí nace la mini prensa. Ya había nacido, Es que es muy difícil. En Sevilla es que es muy difícil ejerzas la profesión que ejerzas, porque al final eres del uno o del otro. Que eso es lo bonito de esta ciudad, ¿no? Y que los niños van al cole con la camiseta del Sevilla. Mi hija María, que ya tiene ya 28 añitos, mi hija María, cuando yo llegué aquí, ella tenía 3 o 4. Y en el cole, hubo un día que llegó y dice, papá, aquí están locos todos. Los niños están locos. Y yo, ¿qué te ha pasado? Dice, pues que en el recreo juega el Sevilla contra el Betis. Todos los días los mismos. Dice, y hoy había 4 del Sevilla que están con la gripe y han jugado con 4 menos. 10 contra 6. Digo, bueno, pues María, pues todo lo que todo Sevilla. Pero ¿y por qué no se juntan? Digo, no, tú no te metas en eso, déjalos. No te metas. ¿Alguna anécdota con algún aficionado del Betis? En general, ¿cómo te han tratado? Pues hombre, hay de todo. Hay de todo. Anécdotas, muchas. Pero que no sé qué decir. Eso es, a ver, una que además me dejó pensativo, porque creo que ese señor me pegó una bofetada sin manos. Entrenamiento en el Ramón Sánchez Tijuana, pues imagínate un jueves por la tarde y total, que tenía que ir a pasar al Corte Inglés a comprar 2 cosas para la cena. Entonces los futbolistas también salían por la calle, no pasaba nada, una cosa y te ibas. Bueno, total, y voy andando por la calle del estadio al Corte Inglés y hay un señor muy mayor, muy bien vestido con su corbata y de repente pues iba yo andando y él venía enfrente y dice, oiga, y yo, ¿sí? ¿Usted es Pablo Alfaro? Digo, sí, soy yo. Digo, no sé qué dice. Que sepa usted que es un hijo de ladrón. Súper callado, súper educado. Por esto, porque no sé qué, porque aquel día hizo esto, porque tal. Pues bueno, me puso a caldo, aguantándole el tirón, a caldo, yo aguantándole el tirón, educado, un señor más mayor y tal. Y cuando acaba de hablar dice, pero que sepa usted una cosa. Ojalá jugara usted en el Real Betis Balompié. Buenas noches. Y se fue, y yo me quedé así diciendo, me ha matado. Educadamente, ojalá jugara usted en el Real Betis Balompié. Eso fue el mayor orgullo para mí. Evidentemente, lo que no quieres es que esté en el Sevilla. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues nosotros en la Peña queremos darte unos obsequios por haber venido, que estamos muy agradecidos. Peña sevillista Juan Maraver, a Pablo Alfaro, en agradecimiento por su visita a nuestra peña, la charla coloquio, el Sevilla Fútbol Club de principios del siglo XXI. Pablo Alfaro es nuestro líder. Boyullos, Vale del Condado, 20 de noviembre de 2025. Muchísimas gracias. Luego, como somos un pueblo con tradición en el mundo de los vinos, pues te hemos regalado también un estuche de una de las bodegas que tiene Boyullo, que son muchas. Muchísimas gracias otra vez. Esto es, jolita, es un placer. Y además ahora como ya no juego, ya me lo puedo resistir. Contra Antioquia. Y luego la bufanda de la peña. Vale.